Bien, hermanos, buen día. Vamos a tener ahora la enseñanza del día 30, jueves, día 30. Quiero también, antes de empezar, darle las gracias por sus oraciones. Todavía tenemos ahí algunos problemitas de gastritis por los medicamentos. Seguimos tomando muchos tés que nos recomendaron los hermanos. Lo hacemos con mucho gusto y con deseos de que Dios obre en la salud, y pues despacio, pero Dios lo va haciendo. Muchas gracias a todos los hermanos por sus oraciones, por su colaboración, por su visita, por su llamada, por su mensaje. Fueron muy gratificantes. Muchas gracias por ello. Entonces vamos a empezar ahora. Nuestra lección se llama La unidad y humildad del cristiano, y vamos a verlo en el libro de Filipenses. Solamente vamos a ver 4 versículos, aunque no los vamos a ver todos, y quiero invitarles a que vayamos ahí a su Biblia. Filipenses 2, 1 al 4 dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los demás. La palabra de Dios es muy clara. Dios no se anda con rodeos. Dios nos dice las cosas, nos dice cómo somos y cómo debemos cambiar. En esta ocasión vamos a ver nosotros la unidad, que nos hace mucha falta, y humildad, que también nos hace mucha falta. Hoy, en estos tiempos de enfermedad, la unidad se está perdiendo. El cristiano se está enfriando por la falta de reuniones, por la falta de compañerismo. Se está perdiendo el amor, se está perdiendo la esencia del cristiano. Tenemos que estar orando, tenemos que estar en contacto con Dios a través de su palabra. Es algo que necesitamos, se necesita en la vida cristiana. Hay algunos que viven muy plácidamente, les cayó de perlas esto de no asistir al templo, pero a muchos que nos han dicho sí desean estar en el templo, y Dios quiera que algún día, muy pronto, lo podamos hacer. La unidad y la humildad del cristiano. Si vemos nosotros, hermanos, aquí en el capítulo 2, que dice, por tanto, si hay alguna consolación, aquí en el capítulo 2 de Filipenses inicia este pasaje con la palabra por tanto. Estas palabras que vienen aquí, hermanos, son un puente entre el capítulo 1 y el capítulo 2. El capítulo 1 nos habla de que el apóstol discute un poco el gozo del cristiano a pesar de los sufrimientos y de las oposiciones de los enemigos de la fe. Seguimos hoy teniendo esos enemigos de la fe que nos hacen vivir problemas espirituales en nuestra vida, porque son enemigos de la fe. Y a pesar de todos estos sufrimientos y a pesar de todas estas oposiciones que vemos nosotros aquí en el capítulo 1, en el capítulo 2, el apóstol trata, en otras cosas, trata el tema de la unidad y la humildad. Y claro, lógicamente, tomando al Señor Jesucristo como ejemplo de estas dos, especialmente de la humildad.
Las palabras por tanto son entonces un puente entre el tema del capítulo 1 con el tema del capítulo 2. Y estas palabras, por tanto, se pueden traducir. No vamos a cambiar la palabra de Dios, pero para entender mucho mejor, se pueden traducir, por ejemplo, en decir, por tanto, podemos decir, en vista de lo ya dicho, de lo que ya se dijo, de lo que ya se habló, o también considerando pues lo que se ha dicho. Y con estas dos frases vamos a ver nosotros cuál es la exhortación del apóstol Pablo. Y vamos a ver ahí en el capítulo 2 y en el versículo 1 la base de esta exhortación. Encontramos la base de la exhortación. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice, si hay alguna consolación, refiriéndose al Señor Jesucristo. Y creo que esto lo hay en el Señor Jesucristo, no así en nosotros, pero en Él todo esto, hermanos, es factible en el Señor Jesucristo. Y esta es la base de la exhortación, la unidad y la humildad que el apóstol esperaba de los filipenses. Esto que Pablo deseaba, esto que Pablo esperaba, que los filipenses tengan este descanso en la supuesta condición de que haya entre ellos 5 virtudes. 5 virtudes sumamente indispensables, sin las cuales que no puede haber crecimiento. Si usted se fija en su vida espiritual y no hay crecimiento, le falta una de estas virtudes que vamos a hablar. Estas virtudes son, primero, dice la Biblia, consolación en Cristo. Segundo, consuelo de amor, comunión del Espíritu, afecto entrañable y misericordia. Vamos a considerar cada una de ellas. Primeramente, consolación en Cristo. Solamente vamos a hablar de estas 5 virtudes. Consolación en Cristo. Fíjense bien, hermanos. Para el apóstol Pablo, el Señor Jesucristo no era solamente la fuente de la santidad. Todos podemos ser esa fuente, todos podemos irradiar esa santidad, todos podemos dar ejemplo de santidad. Es difícil, mas no es imposible. Se puede hacer. Mire, vemos por ejemplo ahí en Filipenses capítulo 1 y versículo 1 dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Y luego dice, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Y luego después nos habla de una oración que hace Pablo. Dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y sigue la oración. Usted la puede ver ahí en la palabra de Dios. Puede buscarla. El capítulo 2, cómo Pablo hace una oración tan hermosa, y precisamente, hermanos, a través de esta oración Pablo nos está hablando de esa consolación. Bueno, en el capítulo 1, pero ahí enseguida en el versículo 2 nos habla de la gracia y de la paz.
Dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Él comparte, el apóstol Pablo y Timoteo comparten la santidad, comparten también el gozo, la gracia y la paz. Dice, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y nos sigue diciendo ahí en los versículos del capítulo de este capítulo, del capítulo 1, gracia y paz. En el versículo 8 nos habla de amor. Versículo 8 dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Dios. ¿Quién puede amar como Dios? ¿Quién puede amar como el Señor Jesucristo? ¿Quién puede amar con ese amor entrañable, ese amor que se siente, ese amor que duele cuando lo damos? ¿Quién lo puede hacer? ¿Quién lo puede hacer por sus semejantes? Hay ocasiones que ni por nuestros hijos lo hacemos, pero el apóstol Pablo dice, porque Dios me es testigo de cómo los amo a los filipenses. Y también en el versículo 11 nos habla de los frutos de justicia. Dice, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Todo esto, hermanos, tenía el apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo nos habla y nos enseña precisamente de estas características. Y hay otro pasaje más en el versículo 14, nos habla de un ánimo, que es lo que necesitamos hoy en este tiempo de pandemia, tener ánimo para hacer las cosas. No nos dejan salir, no podemos salir, tenemos que salir con un cubrebocas, tenemos que cuidarnos, tenemos que asearnos, tenemos que ir a la tienda una sola persona, bueno, tantas cosas que estamos viviendo. Pero dice el versículo 14, y la mayoría de los hermanos cobran ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Cuando alguien está padeciendo, cuando nosotros escuchamos que alguien dio positivo a coronavirus, ¿qué es lo que hacemos, hermano? Alguien cerca a nosotros, nuestro familiar, nuestro esposo, nuestra esposa, alguien que está cerca, ¿qué hacemos? Inmediatamente oramos y pedimos oración a los hermanos. Y ahí es cuando nosotros cobramos ánimo. Ahí es cuando nosotros decimos, parece que está muy cerca esto. Y algunos hasta dicen, no, pues sí es cierto, yo pensaba que no. Dice la palabra de Dios, y la mayoría de los hermanos cobraban ánimo en el Señor con mis prisiones. Cuando el apóstol estaba preso, decían, si es cierto, si es verdad, la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es verdadera. Y necesitamos, hermanos, cobrar ánimo en esta situación, acercarnos a la palabra de Dios, acercarnos al Señor Jesucristo, a pedirle cada una de estas cosas. Es lo que necesitamos, hermanos. Es la fuente, el Señor Jesucristo es la fuente de nuestra consolación. Vamos con consuelo de amor. Dice la segunda virtud, consuelo de amor. Ahí en una versión de la palabra de Dios, una traducción de 1909, si usted la busca por ahí en el internet, versión 1909, la Biblia versión 1909, se traduce este consuelo de amor ahí en Filipenses 2.1. Cuando dice consuelo de amor,
en la versión 1909 dice refrigerio de amor. Refrigerio de amor. Si nosotros entendemos esta palabra consuelo, es ayudar a una persona, es hablar con una persona que tiene un dolor, que tiene una aflicción, que tiene un problema, llegar y poder hablar con ella, darle un consuelo, darle un refrigerio de amor, darle unas palabras con las cuales se pueda sentir bien. La idea es que por medio del amor, por medio de nuestro amor en el Señor Jesucristo, algo bueno se pueda sentir dentro de uno y sea transmitido a través del consuelo o del refrigerio a otra persona. Eso es cuando nosotros damos un consuelo de amor. La gente necesita en este tiempo un consuelo de amor. La gente necesita que nosotros sintamos ese consuelo en nuestro corazón y hablemos con ellos y les ayudemos. Esa es la idea, ese es el plan. Ya sea un consuelo, ya sea un refrigerio. Cuando alguien está afligido, cuando alguien tiene problemas, pues si no podemos hablar, llévele un refrigerio, llévele un caldito, llévele algo para que se sienta a gusto. Y ahí usted tendrá una puerta abierta para platicar. Una de las virtudes del amor es que tanto la persona que lo demuestra, refiriéndose a nosotros que lo vamos a demostrar, como la que lo recibe, experimentan eso, hermanos, un refrigerio, algo que satisface. Cuando el esposo llega del trabajo con hambre, cansado, fatigado, quiere un refrigerio, quiere saciar. Y cuando llega el hermano y, oye, tengo hambre, ¿qué hay de comer? Y es que todavía no he hecho, es que hoy tuve que lavar, y no hice. ¿Se imagina cómo se siente aquella persona cuando está esperando un refrigerio? Ahora la gente necesita un refrigerio espiritual y nosotros estamos en las mismas, no se los llevamos, no se los damos. Somos muy, muy buenos para esto del teléfono, del internet, para mandar mensajes, WhatsApps y todas esas cosas, pero no somos buenos para mandar un mensaje de texto, para mandar unas palabras a la persona que lo necesita. Ese es el consuelo de amor que necesita la gente hoy en día, que nosotros, primeramente nosotros lo sintamos. Por eso les digo, hermanos, que nos estamos enfriando, estamos retrocediendo en nuestra vida espiritual. Vamos a batallar cuando Dios nos permita y el gobierno nos permita regresar a los templos. Vamos a estar solos porque muchos hermanos están fríos y no van a querer venir. Hace falta un consuelo de amor. Número 3, comunión del Espíritu. En la bendición apostólica y en 2 Corintios capítulo 13, Segunda a los Corintios capítulo 13 y versículo 14 dice: la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Esa es la bendición de los apóstoles, que la comunión del Espíritu Santo sea con todos. La pregunta es, hermanos, ¿tenemos comunión hoy en este tiempo que podemos tener más comunión, que podemos acercarnos más a Dios, que podemos acercarnos más al Padre, al Espíritu Santo, al Hijo, que podemos acercarnos con tanto tiempo que tenemos, hermanos? ¿Tenemos esa comunión? Esta comunión tiene dos ideas, hermanos. Fíjense, aquí las tengo. Nos sugiere a nosotros dos ideas. Habla de la comunión que el cristiano tiene con el Espíritu Santo.
El cristiano quiere, el cristiano tiene, el cristiano busca al Espíritu Santo. Esa es una idea. Cuando nosotros tenemos necesidad, le pedimos a Dios. Cuando nosotros queremos que Dios nos ayude, le decimos: Espíritu Santo, ayúdame, llévame, guíame. Cuando el cristiano quiere hacerlo. Pero está la otra idea. Habla también de la comunión que produce, la comunión que produce el Espíritu Santo entre los creyentes. O sea, la unidad de la iglesia la genera el Espíritu Santo. Cuando nosotros llegamos con esa comunión con el Espíritu Santo, todo es alegría, todo es felicidad. Tenemos ganas, llegamos temprano porque el Espíritu Santo nos está guiando. Llegamos alabando a Dios porque el Espíritu Santo nos está guiando a hacerlo, a esa unidad que todos desean. Pero cuando llegan los cristianos con una cara de pocos amigos, pues nos damos cuenta que no hay comunión con el Espíritu Santo. No sé con quién, pero con el Espíritu Santo no. Y así, hermanos, se genera esa unidad en la iglesia. Los vemos a todos cuando estamos en el púlpito, los vemos a todos sonrientes, contentos. Y cuando se da ese anuncio de vamos a recoger las ofrendas, todos lo hacen contentos en unidad porque el Espíritu Santo nos está guiando. Pero la mayoría de los hermanos, cuando decimos vamos a recoger las ofrendas, todos voltean para el techo, para la pared, o hacen caras de que no, se me olvidó, no traigo. Esas son las dos ideas que sugiere esto, una comunión con el Espíritu Santo. Esto nos habla de una comunión que el cristiano tiene con el Espíritu Santo. Ese cristiano que siempre anda alegre, ese cristiano que siempre anda feliz, contento, a pesar de las circunstancias, de los problemas. Y también habla de la comunión que produce el Espíritu Santo entre los creyentes cuando nos unimos en la iglesia, cuando vamos a la iglesia y todos estamos llenos y en unidad del Espíritu Santo. Número 4. Un afecto entrañable. Esto de entrañable, vamos, la palabra lo dice, viene de las entrañas, viene de adentro. Entre los judíos, hermanos, el amor era algo que procedía desde las mismas entrañas de la persona, de adentro. Se sentía ese afecto a las personas. Por eso se dice que cuando José vio a sus hermanos, se le conmovieron sus entrañas a causa de su hermano. Fíjese lo que dice ahí en Génesis 43:30. Vamos a buscar este pasaje. Génesis 43:30. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y buscó dónde llorar. Y entró en su cámara y lloró ahí. Pero siente uno algo. Es cuando va a ver a uno a su mamá que está lejos y ya está llegando, se siente aquí en la panza como mariposas, como que algo anda adentro y siente ese deseo, ese afecto por aquella persona y ya quiere llegar, ya quiere abrazarlo. Ese es un afecto entrañable. Para los judíos, hermanos, el amor no podía ser solamente de labios como es hoy. Es como cuando nosotros decimos a los hermanos que Dios le bendiga. En realidad decimos que Dios le bendiga o lo sentimos nosotros en nuestro ser, en nuestro corazón. Sentimos que deseamos una bendición para los hermanos. Los judíos no podían ser solamente, no podían hablar solamente de labios para afuera, sino ellos necesitaban sentirlo. No de labios ni de mente tampoco. Tenían que proceder de lo más profundo ese amor, de las entrañas, como dice.
El apóstol Pablo habla a los colosenses eh, en el capítulo 3 y en el versículo 12. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Pero aquí está, de entrañable misericordia, o sea que nuestro deseo de hacer bien, con nuestro deseo de amor, sea entrañable, salga de nuestras entrañas. Y por último, hermanos, misericordia. Es imposible que haya unidad y humildad si no hay misericordia. El cristiano nunca estará en posición de entender a los hermanos, principalmente aquellos que se equivocan. Al menos que sea una persona misericordiosa. Hay muchos hermanos que se equivoca uno y rápidamente lo señalan. Hermano, se equivocó en esto. Hermano, no era Pablo, era Pedro. Hermano, no era Felipe, era Juan. Ahí no hay misericordia. Nosotros tenemos que entender, pero el cristiano que no tiene misericordia, nunca estará en posición de entender a sus hermanos, principalmente si aquellos hermanos se equivocan, como si nosotros nunca nos equivocáramos. Hermanos, somos falibles, nos equivocamos, fallamos. El único que es infalible es el Señor Jesucristo, es nuestro Dios, pero nosotros, usted y yo, nos equivocamos. Por lo tanto, necesitamos de la misericordia de Dios. Necesitamos de esa misericordia que Dios tiene para con nosotros. Ahí en Filipenses capítulo 2, dice en el versículo 2, dice, completad mi gozo, sentid lo mismo. Esto vamos a hablar de los otros versículos, vamos a hablar más adelante. Por lo pronto, este es el plan para nosotros, hermanos. Buscar estas cinco virtudes que nos dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2 y versículo 1. Una consolación en Cristo. Podemos consolar en Cristo Jesús a la persona. Darle un consuelo de nuestro propio amor a los que lo necesitan. Tener también una comunión del Espíritu. Nosotros tener comunión con el Espíritu y en la iglesia recibir esa comunión que el Espíritu Santo nos da a nosotros para estar en la iglesia, para ser una misma persona, para amar a un mismo Dios. Un afecto entrañable, sentir verdaderamente el amor por las personas y ser misericordiosos, ayudar a los demás, a los que se equivocan, a los que tienen problemas, a los que tienen necesidades, ayudarnos unos a otros. Hermanos, espero que sea de bendición. Quiero hacer una oración con ustedes. Vamos a orar por esta situación, por los hermanos enfermos, por todos aquellos que tengan necesidades. En una ocasión les dije que pusieran peticiones, solo una vez, algunos lo hicieron, pero pueden hacerlo a través de esa plataforma de la Iglesia Bautista donde mandamos estos videos. Ponga su petición ahí y yo la voy a ver y la voy a hacer extendible a los hermanos, a la iglesia, o si usted quiere que oremos personalmente por usted, lo estaremos haciendo. Vamos a orar. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, gracias te damos por este día que tú nos das. Te doy muchas gracias porque tú me has ayudado en mi problema de salud que he tenido.
aunque sigo teniendo un problema de gastritis por los medicamentos, pero sabemos que tú, Señor, y tu mano poderosa nos ayudarán, como sé que lo estás haciendo con muchos hermanos que tienen problemas de salud. Te pido por cada uno de ellos. Señor, te pedimos por esta situación que hay, Señor, de alejarnos de nuestros templos, de las reuniones. Te pedimos que tú nos des paciencia, que tú nos des consuelo, que tú nos ayudes, Señor, a través de estas virtudes a poder tener paciencia, a poder tener ánimo y esperar el momento, Señor, en el cual tú, por tu mano poderosa, por tu sabiduría, nos dirijas nuevamente a los templos. Y, Señor, te pedimos por toda esta situación en todo el mundo. Sabemos que tú tienes todo bajo control. Y especialmente te pido por cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, por aquellos hermanos que han sido fieles hasta ahorita con sus diezmos, con sus ofrendas. Nos han estado ayudando, Señor, a pagar los recibos, a pagar todo lo que se necesita en la iglesia. Y todo esto, hermanos, todo esto, Dios nos anima a nosotros a seguir trabajando, a seguir teniendo ánimo y paciencia. Pido bendiciones para todos mis hermanos, para todos los que están atentos a los mensajes. Señor, que tú los ayudes y los bendigas grandemente. Te pedimos y te rogamos todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Muchas gracias a todos.